Hola, buenas tardes. Soy yo de nuevo. Y esta vez hablaremos de la experiencia en Coventry con los vástagos cortos. La charla en principio tenía que ser sobre mi experiencia con la selección de prótesis para pacientes jóvenes. Hace unas semanas Alfonso me envió un email diciendo: si tienes experiencia en vástagos cortos, puedes incluirla en tu charla. Y quizá vaya a haber un poco de repetición con lo que Oliver y Alfred han estado diciendo, pero es un análisis mucho más pragmático, con mucha menos bibliografía. Obviamente parece que vamos, caímos de la sartén a las brasas, o cómo se dice, no me acuerdo, pero dejamos de hacer resurfacings, buscamos una alternativa para pacientes jóvenes y activos, y es cuando empezamos a explorar los vástagos cortitos, y nuestra experiencia hasta el momento ha sido bastante frustrante. O sea que, para sumarizar la charla, diría, bueno, una Exeter con cemento, con una cabeza cerámica y un cótelo de polietileno altamente entrecruzado, y a lo mejor esta es la solución, porque a fin de cuentas las Exeter, gracias, las Exeter se han convertido en nuestro vástago más modular, ¿eh? Pero bueno, os contaré, vamos a embellecerlo un poquito o sea, ya esto ya lo habéis visto, hace 10 años el resurfacing iba a comerse el mundo, las razones por las cuales no. Y entonces, bueno, yo tengo una práctica de pacientes jóvenes y activos y necesito buscar una alternativa al resurfacing, y la alternativa más sensible era un vástago cortito, que era mucho menos invasivo de la diáfisis femoral que las prótesis convencionales. Soy un cirujano de recambios también, y muchos de estos pacientes, hagas lo que hagas, es muy probable que vayan a necesitar un recambio antes del fin de sus días, y quieres que cuando tengas que hacer este recambio la operación sea mucho más sencilla, y ahí estaba la ventaja. Sabíamos muy poco de los vástagos cortos en el Reino Unido, no es una cosa británica. Sabíamos que eran menos invasivos del fémur, que algunos de ellos preservaron cuello femoral, pero tampoco teníamos ni idea de cuáles eran los resultados ni a corto, medio ni largo plazo con estos vástagos. Para ilustrar que no es una prótesis británica o una idea británica o familiar en el mundo británico, en el año 2011 se vendieron 34.000 y pico de estos vástagos en Europa, la mitad implantados en Alemania. El Reino Unido tiene una población de 16 millones de habitantes más que España, una población similar a la de Italia. Sin embargo, los números de vástagos cortitos implantados en el Reino Unido estarían más en la liga española que en la italiana, por ejemplo. Como residente, el único vástago corto del que oí hablar en aquellos años era la prótesis tipo Mayo, diseñada por Bernard Murray en los años 80, en el año 85, o sea, es un montón de años, no tantos como yo, pero... y este artículo publicado en el British Journal en el año 2000, pues realmente era un artículo muy genuino, muy honesto, pero los resultados no eran impresionantes. Es interesante, hablaba con Alfredo, cómo puedes leer un artículo de diferentes maneras según cuál sea tu agenda. Tú encontraste que los resultados no eran malos, y yo leí este artículo y pensé, wow, qué basura. El artículo estaba bien redactado y escrito, pero un 10% de fracturas intraoperatorias que no requirieron recambio, un 12% de hundimientos y un 12% de recambios que el autor culpaba en los pares articulares utilizados. Eran pacientes jóvenes y activos y tenían metal en polietileno. Pero el seguimiento medio era de 6,2 años solamente. Y es muy interesante que muchos años después todavía estamos esperando un artículo que sea el seguimiento mínimo a 10 años de este vástago. No lo veremos nunca. Y si buscas la experiencia de otros autores con el vástago tipo Mayo, pues son series de individuos con seguimientos que algunos llegan a 10 años, con resultados muy similares a los que publicó Murray. Nuestro resurfacing en Coventry desde toda la vida había sido la Cormet. Interesante, cuando el negocio del resurfacing empezó a ir de capa caída, la gente de Corin nos vino a ver con este vástago corto que habían diseñado en Alemania. El profesor Jerosch, se llama la Mini Hip. Me pareció una cosa lógica que fuese un diseño alemán, ya que los alemanes tienen más experiencia que nadie con estos vástagos, basado en múltiples stacks de cadera, un concepto que preserva hueso en el cuello femoral, que consigue anclaje en 6 puntos, 3 en el plano coronal y 3 en el plano sagital, como podéis ver allí. Una cosa que no me parecía tan atractiva es que solo tenía un ángulo fijo de CCD,
Por lo tanto, para lidiar con coxas, varas o valgas tenías que cambiar el nivel del corte del cuello femoral, y además era muy no contraintuitivo, es intuitivo, pero era muy en contra de la formación media del cirujano británico. Nos formamos todos con las Chanles y con las Exeters. Cuando tienes una coxa vara, haces un corte muy bajo, casi al nivel de la línea intertrocanteria. Cuando es una coxa valga, haces un corte muy alto. Y aquí hay que hacer exactamente lo contrario. En una coxa vara el corte tiene que ser muy alto, introduces el vástago casi horizontal para recrear el offset. En la coxa valga el corte es más bajo y el vástago cae en la línea de la diáfisis femoral. Pero bueno, pensamos que no sería un problema que nos fuese a afectar en cuanto a resultados. Y bueno, estos son algunos de los casos, no necesariamente míos. Aquí hablo en representación de un grupo de cirujanos de cadera, de 4 cirujanos de cadera bastante experimentados, algunos de ellos nombres bastante ilustres en el mundo de la ortopedia británica, algunos casos en que el implante era claramente demasiado pequeño y se nos hundió de forma espectacular. Otros casos en que yo no creo que fuese un implante demasiado grande, pero la inclinación era excesiva y tuvimos fracturas de cálcar. Tuvimos otro caso, esta señora estaba encantada con su prótesis. Hubo que forzarla a que aceptase un recambio porque tenía un poquito de molestias, pero tampoco es mía, pero de un buen amigo mío. En conclusión, no era prueba de tontos. Y lo que hay que hacer cuando hablamos de implantes, y estoy impresionado por la experiencia de Alfredo con el vástago corto que utilizas, pero es la experiencia tuya, no es la experiencia de tu departamento. Y esta es la diferencia. Cirujanos que son diseñadores o cirujanos de alto volumen, que tienen un interés en la prótesis, consiguen resultados muy buenos, pero como Oliver mencionó, hay que hacer prótesis que sean a prueba de tontos. No es que esté llamando tonto a nadie, pero tienen que ser implantes que en manos de gente que trabaja en un hospital de tamaño medio, de volumen medio, gente que puede tener niveles diferentes de experiencia, pues en manos de esta gente funcionen. Y por esto pues cada vez más estamos cayendo de vuelta en la Exeter. Aplauso otra vez. Está apagado. Daniel, que está en la audiencia, reconocerá estos resultados. Daniel trabaja en Almería y estuvo con nosotros un tiempo, hace 1 año y medio, 2, y robó el corazón de todas las enfermeras en quirófano y se volvió a Almería. Estos son nuestros primeros mini hips, los primeros 32 casos que tenían un seguimiento mínimo de 1 año, una corte de pacientes bastante jóvenes y mayoritariamente mujeres, porque en aquellos tiempos para los varones de esa edad todavía hacíamos el resurfacing. Y como podéis ver, tenemos el PROMS, es el acrónimo por los Patient Reported Outcome Measures, que es una medición de todos los índices funcionales que hacemos para estos pacientes, que se hacen a intervalos fijos de 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, y incluyen el Oxford Hip Score, el SF12, el EuroQoL, el UCLA Activity Score. O sea, es una cosa bastante completa. Y como podéis ver, el Oxford Hip Score medio al año para esta corte de pacientes era 36 puntos, comparado con 42 para nuestras prótesis convencionales. Habíamos tenido 32 pacientes, 5 fracturas intraoperatorias, 5 vástagos se nos habían hundido y en total habíamos tenido 4 revisiones. Hay que decir también en nuestro descargo que era la experiencia inicial, la curva de aprendizaje, y que en 5 casos de esta serie habíamos utilizado el vástago corto como prótesis de recambio para resurfacings fallidos, que es totalmente irresponsable, realmente. En fin, ya digo, la experiencia de todo un grupo, no necesariamente la mía. Yo soy bastante sensible no es la palabra, esto es un anglicismo, sensato. Cuando empezamos a ver que las cosas no iban bien con la mini hip, la gente de Wright, Wright es una compañía americana, bueno, ahora ha sido comprados por los chinos. Tenían una prótesis muy similar a la Corail, pero con cuello modular, que la Profemur L, que venimos utilizando desde hace tiempo en Coventry. Y me vinieron a ver y iban a lanzar un vástago corto basado en la Profemur TL, que nunca he utilizado, pero estoy familiarizado con los cuellos modulares, y me pidieron si quería probarla para ellos en el contexto de un estudio clínico. Otra cosa a decir es que cuando se prueban cosas nuevas, no es aceptable probarlas porque Dios te lo ha indicado así, sino que hay que hacerlo todo dentro de un contexto de un estudio clínico riguroso que te permita pues defenderte si las cosas van mal, y además pues es una forma sensata de hacer las cosas, es la forma correcta. Y esto Oliver asiente, y Oliver es una persona sensata.
no es un vástago corto, estrictamente hablando, es una prótesis convencional a la que le cortaron la cola. Realmente es el fruto de un estudio de diseño francófono. Son canadienses de Quebec, Lavigne Venditoli y Aebi, que es un cirujano de Toulouse, francés. Y tuve el honor de implantar la primera Preserve, el Profimer Preserve, que es como se llaman, en el Reino Unido en marzo del 2012 y la segunda en Europa, después de Aebi, que es uno de los diseñadores. Me encantaba, bueno, estoy vendido al concepto de los cuellos modulares y ya sé todas las preocupaciones acerca de estos cuellos que se han levantado en el registro de artroplastias australiano y podemos hablar de ello luego. Pero lo que me encantaba de esta prótesis, de este vástago, que se parece muchísimo a la Fitmore, por cierto, es que tiene una forma que encaja perfectamente en la mayoría de casos en la metáfisis. Y por lo tanto, uno de los problemas que vimos con la mini hip de Corin, el hundimiento, quizás sea mucho menos frecuente con este diseño. Otra cosa que me encanta del sistema es el sistema de las brochas. Tiene una brocha inicial con un vástago que te ayuda a encontrar el centro del canal medular. No es que vayas a introducir la prótesis allí, pero así vas a evitar caer en varo o en valgo en el momento de implantar. Y después, cuando vas creciendo con las brochas más cortitas para hacer espacio para tu vástago, crece hacia el lado. O sea que el riesgo de causar una fractura del cálcar estaría reducido, que es otro de los problemas que nos encontramos con las mini hips de Corin. ¿Qué podemos criticar? Pues podemos criticar que no preserva cuello femoral, pero realmente no creo que esto sea una gran diferencia. Un centímetro más o menos de cuello femoral es irrelevante. Podemos criticar que hay un riesgo de fractura con estos cuellos modulares. Hace unos años, en uno de los números del American Journal, salieron tres casos en los que presentaban fracturas de cuello femoral en prótesis con cuello modular, todas ellas de Wright. Supongo que era las compañías que hacían la competencia estarían muy interesadas y habrían pagado a alguien para que en la misma revista salieran 3 artículos dedicados a hundirles. Eran cañonazos por debajo de la línea de flotación. Todos ellos eran pacientes norteamericanos, un artículo era canadiense, 2 eran norteamericanos, muy altos, como Claudio, pero mucho más gordos, con 120, 130 kilos de peso y con cuellos largos, varos, y habían utilizado cuellos largos, varos y cabezas extra largas, que ya no están en el mercado. La compañía, con buen criterio, reemplazó los cuellos de titanio, que eran el material de que estaban hechos originariamente, con cuellos de cromo y cobalto, y además yo creo que en última instancia el cirujano tiene que tener la sensatez de, en casos extremos, no utilizar un cuello modular, quizá buscar una prótesis con un cuello que no sea modular. Y después, pues lo que hablábamos, las preocupaciones acerca de estos cuellos modulares en cuanto a la liberación de partículas y iones metálicos en esta interfase entre el cuello y el vástago. Los resultados, las revisiones para estas prótesis de cuello modular de todas las marcas agrupadas en el registro de artroplastias australiano, que también miro de vez en cuando porque encuentro que es más sencillo que el británico, son alarmantes. La incidencia de recambios en estas prótesis es el doble que en las prótesis convencionales. Aunque si miras las causas de recambio, la cosa es tremendamente complicada, porque la principal causa de recambio, de revisión, son luxaciones. Precisamente utilizamos estos vástagos modulares para conseguir una mejor restauración del offset, de la longitud, y reducir el riesgo de luxación. También los números son muy bajos, los números de casos analizados. Bueno, la experiencia con la Preserve en Coventry. Muy rápido hicimos un montón. 97 casos, de los cuales 75 son míos. Tenemos ya 30 casos con seguimiento mínimo de 1 año y mi plan era presentaros hoy nuestros PROMs, nuestros índices funcionales al año. Pero las cosas tampoco son perfectas en el Reino Unido. La chica que introducía la información en el sistema se fue de baja maternal y como no hay dinero no hemos empleado a una chica que le reemplace y está en la pila de cuestionarios que los pacientes han completado en mi mesa, pero no hay nadie que tenga el tiempo o la intención de pasarlo al banco de datos. La próxima vez que venga os lo contaré. Los resultados iniciales parecen buenos. Hemos tenido una luxación en la hermana de mi fisioterapeuta. Además, estuvo luxada durante 4 semanas. Seguramente se luxó el segundo día tras la operación
y el hermano no se la tomó en serio y estuvo martirizándola durante 4 semanas, haciéndola caminar y hacer todos los... Hacía 3 estancias en una sola pierna. Me vino a ver a la clínica y además se veía una persona bastante joven y activa y entró pues con muletas a las 4 o 5 semanas y realmente con muestras de dolor. La tomé en la camilla, la pierna estaba cortada 5 centímetros, la envié para una radiografía y estaba luxada. Desgraciadamente fue una luxación y una revisión, porque hubo que hacer una revisión abierta y la cabeza femoral, que era de cerámica, estaba toda desgastada con las marcas metálicas estas, y para evitarnos problemas decidimos cambiar la cabeza. El vástago lo dejamos, el cótilo lo dejamos, pero los liners y la cabeza los recambiamos. Hubo también un caso en que tuvimos una fractura del cálcar, que ni siquiera utilizamos el claje para fijarla. Pusimos al paciente en descarga total durante 6 semanas y se solventó. No era visible en la radiografía postoperatoria, pero era visible al cirujano que lo hacía, porque este sí que era un caso mío también. Tuvimos un vástago que se hundió, unos cuantos milímetros, y tenemos una paciente que lleva más de 1 año y tiene dolor en el muslo y un pedestal. Estos son algunos de los casos que hicimos. Esta es la primera prótesis de este tipo en el Reino Unido. La señora además es un poco un personaje en Coventry y me ha dado muy buen nombre, lo cual ha ido muy bien para mi privada. Apareció en el periódico local y demás, y es la jefa de un grupo de teatro amateur y bueno, muy bien, realmente. Este es otro caso, que veis tenía una profímor en el otro lado, con un híbrido en reverso, una cosa muy frecuente en el Reino Unido, cótilos cementados y vástagos no cementados, a la inversa de lo que sería el híbrido tradicional. Otro caso. Algunos casos son un poquito más de un reto, pero tampoco... Este paciente está encantado. Esta paciente también está contenta. El cótilo quizás sea un poquito alto para el gusto de Claudio, por lo que veo, pero de todas maneras el paciente está bien. Y aquí, pues, la especialidad de la casa, utilizar vástagos nuevos experimentales como recambio de resurfacing fallidos. Una muestra de cordura y de sensatez tremenda. La paciente está contenta también. Y aquí están los problemas. Este paciente, le hicimos un caso bilateral, bajo la misma anestesia. Estaba muy contento a las 2 semanas. Me vino a ver, y muchos, no sé si es la misma experiencia que tenéis vosotros, pero muchos pacientes a las 2 semanas no necesitan muletas. O así esta es la filosofía de nuestros fisioterapeutas. Este es un paciente antiguo jugador de rugby, grandote, no muy activo y demás. A las 2 semanas estaba encantado, casi podía correr, era realmente espectacular. Me volvió cojeando a las 6 semanas y tenía un dolor en el muslo, en la parte alta del muslo, con irritación de la cadera, con un rango reducido. Hicimos una radiografía y la radiografía era la de la derecha. Le di muletas durante 4 semanas y se le pasó el dolor y vuelve a estar funcionando normal. Habrá que ver si esto tiene más implicaciones a largo plazo. Esta es una historia muy similar. Otro paciente que a las 2 semanas estaba encantado, a las 6 semanas o 8 semanas volvió con cojera. El vástago se había hundido un poquito, unos milímetros. 6 semanas de muletas, en este caso se le pasó el dolor y ahora lleva más de 1 año y no ha habido ningún cambio. No ha habido hundimientos subsiguientes. Y esta es la paciente que más me preocupa. Esta señora, encantada con su vástago, funcionando perfectamente, me vino a ver hace unas semanas para el seguimiento al año y decía que funcionaba muy bien, pero que tenía este dolorcillo en el muslo, que ella echaba la culpa a haberse estirado excesivamente cuando cambiaba las cortinas en casa y demás. No la desdije, pero hice una radiografía y como podéis ver, pues algo ha pasado allí. Y este quizás es el caso que más me preocupa de toda la serie. Unos pensamientos finales que además son un poco light comparado con mis compañeros que han dado unas charlas excelentes. Los vástagos cortos llevan en el mercado desde los años 80. Los diseñadores normalmente publican buenos resultados, pero en el caso de la Mayo ni siquiera los diseñadores fueron capaces de publicar resultados buenos. Los grupos independientes, con la excepción de Alfredo, pues no son tan buenos. La mayoría de cirujanos continuamos utilizando vástagos convencionales. Y yo creo que la gente en general percibe que algo no funciona con los vástagos cortos todavía, no están todavía
al nivel que nos ofrecen, de garantías que nos ofrecen vástagos más convencionales, o quizá es que realmente hay un límite a cuánto puedes acortar un vástago hasta que éste se convierte en inestable o te empieza a causar problemas. Estos son mis pensamientos. Ya os digo, personalmente, aplauso de espera, cada vez voy a hacer más y más Exeters en los años que me quedan de práctica, y son 15 más o menos. Gracias.